Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar del por qué la Iglesia Católica, la doctrina católica, existe solamente en la imaginación de los católicos y en ningún otro lado. Y tal vez usted pueda pensar que son palabras un poco fuertes, pero yo le pido que si usted es católico, usted encontró este video y entró, quédese conmigo hasta el final del video porque usted va a ver un sinnúmero de cosas que no las va a encontrar dentro de su tradición católica. Y esto es importantísimo porque esto que les voy a decir ahora es la base de la premisa de todo el video. Su tradición, bajo ninguna circunstancia, puede contradecir la escritura, la doctrina de los apóstoles. Eso lo encontramos en Gálatas 1, 6 al 9, donde el apóstol Pablo nos dice que si él, alguno de ellos o un ángel del cielo inclusive, nos trae un evangelio diferente al que habíamos recibido de ellos, este sea maldito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si aún una persona o hasta un ángel del cielo, eso incluye una tradición, nos trae una doctrina diferente, sea esta maldita, una doctrina diferente a la que recibimos de los apóstoles. Lo que quiere decir que eso es un término absoluto. Si recibimos una doctrina diferente a la que recibimos de los apóstoles, es un término absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie fuera de los 12 apóstoles tiene o tuvo en aquel momento autoridad de traer doctrina. Nadie. Eso incluye la tradición. Bien, vamos a analizar las bodas de Caná. Dice aquí en Juan 2 del 3 al 5, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Eso fue lo que dijo María, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Por qué leo esto? Bien, los católicos dicen que este texto es, según la tradición, base para la doctrina de que María es intercesora o mediadora, que ya hemos dicho un sinnúmero de veces que intercesor y mediador son sinónimos. Vaya a la página de la Real Lengua Española, Academia Española, y usted verá que intercesor y mediador es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? María lo que dijo aquí fue, no tienen vino. Esas fueron las únicas palabras que María dijo, pero ellos dicen que en base a esto, María intercede, que nosotros podemos orarle a María. Otra falta doctrinal completamente crasa, porque la palabra nos enseña que solamente se le ora al Padre, pero que podemos orarle a María para que María interceda ante Jesús, para que a su vez Jesús interceda ante Dios. Mire qué revolú. Cuando lo que tenemos que hacer es nada de eso. Eso son paradas innecesarias. Cristo mismo nos dijo que tenemos que ir al Padre, o sea, una línea directa de nosotros al Padre, porque para eso fue su sacrificio. Pero el católico te quiere hacer pensar que tienes que parar en María, para que María pare en Jesús, para que Jesús pare en el Padre. Eso no es así, esa no es la doctrina que se nos enseñó. Esa no es la doctrina de Cristo, no es la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, usted se tiene que imaginar que por lo que dice ese texto, María intercede. ¿Ven? Usted tiene que imaginárselo porque es que ahí no lo dice. Eso no es una enseñanza ni ahí ni en ningún otro de los escritos de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, comprobamos, usted se tiene que imaginar que María intercede. Lo otro es la oración a María, partiendo de esa misma premisa. Cuando vamos a Mateo 6, del 6 al 7, Cristo mismo nos enseña y nos dice, mas tú cuando ores, ¿ok? Nos está dando una enseñanza de cuando nosotros oremos. Esto es lo que tenemos que hacer. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
La enseñanza de Cristo es que le oremos al Padre. Usted sabe cuál es la refutación, no sé si esa es la palabra correcta, me disculpan, que los católicos dan para este texto. Ah, pero ahí no dicen que no le ore a María. Ahí dice que le oren al Padre, pero en ningún lado dice que no le oren a María. Mire qué tipo de razonamiento lógico, mire qué tipo de... No, no me viene la palabra a la mente al momento. Mire qué clase de mentalidad. A eso se le llama un espíritu de confusión, mi amigo, una mente reprobada. Si Cristo nos enseña a orar al Padre es porque al Padre es el que se le ora. Cristo no se le iba a olvidar enseñarte a orarle a María si eso fuera doctrina. A él no se le iba a olvidar. Por amor a Dios, vamos a usar nuestra mente, ¿no? ¿Usted cree que un detalle tan importante de la doctrina Cristo lo va a dejar pasar por desapercibido? Pues claro que no, mi amigo. Pero ellos te quieren hacer ver que según la tradición, usted puede orar a María. ¿Por qué? Por el texto que leímos anteriormente, el de las bodas de Canaán. Que ella solamente dijo, no tienen vino y ya te tienes que imaginar que María intercede. Pues de la misma manera, aunque Jesús haya dicho aquí en Mateo 6 al 7, que se le ora al Padre, la enseñanza es que se le ora al Padre, no, tú te tienes que imaginar que aparte de eso, tú también le puedes orar a María. Estamos viendo cómo la tradición va contradiciendo lo que está escrito. Sígame a Lucas. Lucas 11, 27 al 28. Aquí dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, Cristo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, los católicos te dicen que María, como es bienaventurada, porque halló gracia delante de los ojos de Dios, que eso es suficiente para nosotros orarle a ella. Porque ella es bienaventurada, ella es la madre de Dios. Ella es la reina del cielo, inclusive dicen. ¿Qué sucede? Ellos usan donde se le llama a ella bienaventurada, pero aquí vemos a Cristo mismo haciendo una pausa, un paréntesis. Hey, no, Cristo paró a esa señora. Como yo le digo, esta fue la primera católica refutada. Cristo le dijo, no, antes que la barriga que me trajo al mundo, bienaventurados son los que oyen las palabras. Primero que ellos, primero que la mujer que me trajo al mundo, primero son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, el vientre que trajo a Cristo al mundo es irrelevante. Usted está entendiendo lo que Cristo quiso decir ahí. Sí, María lo trajo al mundo. Sí, María halló gracia delante de los ojos de Dios. Nosotros amamos a María. María es nuestra hermana en la fe. ¿Cómo yo no la voy a amar? De la misma manera que amo a mi vecino, al otro vecino, que amo a Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Son nuestros hermanos en la fe. Claro que los amamos. Pero usted se tiene que imaginar que como el ángel le dijo bienaventurada, ya eso es razón suficiente para nosotros orarle a María, aunque no esté en ningún lado, enseñado en ningún lado, te lo tienes que imaginar. Bien, ven, van captando. Vamos a Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, note esa palabra, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Los católicos dicen que por este texto María es nuestra madre, mis amigos. Así como usted lo lee.
así como usted lo escucha. Porque Cristo le dijo a María y se refirió a ella como mujer. Cristo se refiere a María en las Escrituras como mujer. Nunca la llama madre. Otro dato a considerar. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Como diciéndole, Juan, de ahora en adelante, Juan va a ser tu hijo. Y después le dice a ella, a él, al discípulo, he ahí tu madre, dejándole a María en sus manos. Pero no, usted se tiene que imaginar, volvemos, que en eso que Cristo dijo, está diciendo que nosotros somos hijos de María, porque porque Cristo le dejó dar cuidado a María, a Juan, porque le dijo, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Pues yo asumo que entonces Juan es nuestro hijo, porque le dijo ella a tu madre, pues entonces ustedes, amigas que me escuchan, no sé, Juan es su hijo. Refiéranse a Juan como su hijo, porque esa es la lógica detrás de este pensamiento. Lógica completamente obtusa. ¿Ven? Se tienen que imaginar que María es nuestra madre. No está esa enseñanza en ningún lado. Se la tienen que imaginar. Hechos 16, del 14 al 15. Una de ellas, llamada Lidia, procedía de Tiatira y se dedicaba al negocio de la púrpura. Era además una mujer que rendía culto al verdadero Dios. Mientras se hallaba escuchando, el Señor tocó su corazón para que aceptara las explicaciones de Pablo. Se bautizó, pues, con toda su familia y nos hizo esta invitación. Si ustedes consideran sincera mi fe en el Señor, les ruego vengan a alojarse en mi casa. Bien. Este es el texto que los católicos usan, créanlo o no, para justificar el bautismo de bebés. Así como usted lo escucha, ¿sabe por qué? Porque ahí dice que Lidia se bautizó con toda su casa. O sea, usted se tiene que imaginar que Lidia tenía un bebé o dos bebés. No lo dice ahí, pero usted se tiene que imaginar eso. Usted se tiene que imaginar que todas las familias tenían un bebé. Todas. Yo quiero que usted, usted que tiene familia, usted me diga si en su familia usted tiene bebés ahora mismo. Hay familias que tienen bebés, hay familias que no tienen bebés. Por lo tanto, usted se tiene que imaginar no solamente que todas las familias tenían bebés, usted se tiene que imaginar que Lidia tenía bebé y que su bebé se bautizó. Tienes que imaginártelo porque no está ahí. La familia de Lidia muy bien pudo haber sido Lidia y su esposo, Lidia y sus hijos mayores, Lidia y un hijo mayor, Lidia y dos hijos mayores. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra lo respalda. Pedro nos dice que el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Un bebé no se puede arrepentir de pecado. Cristo nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio por todo el mundo. El que lo crea y se bautice, este será salvo. Un bebé no puede creer en el evangelio porque un bebé no va a entender cuando usted le esté hablando del evangelio. Por amor a Dios, use su cerebro. Llévele el mensaje del evangelio a un bebé. Lo que usted va a escuchar es un gu, gu, gaga. Eso es lo único que usted va a escuchar. Y si es que no está durmiendo. Por lo tanto, por lo tanto, pensar que un bebé se debe bautizar es, es increíble. No puedo explicar cómo alguien puede pensar algo, creer algo tan contradictorio con la palabra, simplemente porque dice que Lidia y su casa se bautizaron. Como les digo, usted se tiene que imaginar que Lidia tenía un bebé, cosa que no dice. Mateo 16 del 15 al 19. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí es donde los católicos dicen que esto es el papado, mis amigos. El papado. Ellos dicen que aquí es donde Cristo nombra a Pedro papa. Simplemente porque hay esta parte que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, pero hay una coma. Tenemos que aprender a leer. Yo te digo que tú eres Pedro, pausa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Los católicos dicen que la roca es Pedro. ¿Estás seguro que la roca es Pedro? ¿O es que te lo tienes que imaginar también? ¿Qué dice Primera de Corintios 10, 3 al 4? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a Primera de Pedro, porque si no le haces caso a Pablo, vamos a ver si le haces caso a Pedro. A Pedro mismo. Primera de Pedro 2:4. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Pedro, Pedro mismo, te está diciendo que la roca es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú entiendes de Mateo 16, te lo estás imaginando también. Tú te tienes que imaginar no solamente que ahí está el papado, que no está mencionado ni ahí, el papado no existe en ningún lugar de la Biblia. Y vamos a ir a eso ahora. Pero te tienes que imaginar que cuando Cristo decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba refiriéndose o señalando a Pedro. Cristo estaba hablando de él mismo, por eso hay una pausa, una coma, cuando le dice, y tú eres Pedro. O sea, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Una confesión. Pedro confesó que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La roca, mi amigo, el fundamento. Y Pedro y Dios lo reconoció. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, o sea, tú me reconociste a mí como que yo soy el Cristo. El Cristo es la roca, mi amigo, donde está el fundamento. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, de la misma manera que tú me reconociste a mí como el Cristo, yo te digo, mira, tú eres Pedro. Pausa. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está dando la llave del cielo, o sea, Cristo ya no va a estar en la tierra haciendo los milagros. ¿Quiénes se supone que lo hagan? Los apóstoles. Pero en ese momento él estaba hablando con Pedro, él no estaba hablando con todos los apóstoles. Pedro fue líder. Sí, al principio del ministerio, Pedro fue líder. Pero hubo un momento que Pedro no estaba andando conforme a la doctrina y Pablo tuvo que llamarle la atención. Mi amigo católico, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro no era el primer papa. Aquí no se habla de papado alguno. Cuando nosotros vamos a Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Dónde está el papado ahí? Este es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el papado ahí? O sea, de la misma manera que usted se tiene que imaginar en Mateo 16 que Cristo, que Pedro es la roca, y usted también se tiene que imaginar que en ese momento se está constituyendo el papado, porque no lo dice, usted se tiene que imaginar que el papado existe aunque no sea mencionado, porque aquí tenemos por nombre para que no haya confusión. No puede haber confusión porque los tenemos por nombre. Esto no es cuestión de interpretación. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay papado. Te lo tienes que imaginar, porque la tradición te dice de los papas, la tradición católica. Y tú te tienes que imaginar que lo que dice la tradición va por encima de lo que está escrito. No.
Tu tradición no puede contradecir la Escritura. Si la Escritura nos da los 5 ministerios asignados por Cristo como parte de su cuerpo y los da por nombre y no está el papado, quiere decir que el papado es doctrina falsa, doctrina de hombre, no existe. Sentido común. Pero hay gente que ama más su tradición que la palabra de Dios. Y ya vimos cuando en Lucas el Señor nos dice que bienaventurados son los que escuchan su palabra y la guardan. Usted quiere ser bienaventurado, tienes que escuchar su palabra. ¿Dónde está su palabra? En la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? 5 oficios ministeriales, míralos ahí por nombre, ninguno el papado. Mi amigo, pues usted tiene que pensar, entonces aquí hay algo mal. Si yo estoy en una iglesia donde tienen un papado que no es un ministerio asignado por Cristo, aquí hay algo mal. ¿Quién lo asignó? Si no lo asignó Cristo, ¿quién lo asignó? ¿Entiendes? Lo asignó el hombre. Si lo asignó el hombre, lo asignó Satanás, porque esta no es la doctrina de Cristo. Espero que esto le esté haciendo sentido. Y pues como podemos ver, estos son solamente unos ejemplos de que la doctrina católica es imaginación. Usted se tiene que imaginar que María intercede porque solamente dijo, no hay vino, no tienen vino. Usted se tiene que imaginar que usted puede orarle a María porque ella dijo, no tienen vino, y porque el ángel le dijo, bienaventurada eres. Cosa que Jesús refutó más adelante. Pero usted se tiene que imaginar que aunque Cristo haya enseñado a orar al Padre, usted se tiene que imaginar que usted también puede orarle a María, aunque eso no haya sido enseñado por Cristo o ningún apóstol. Usted se tiene que imaginar que María es nuestra madre, porque Cristo se la dejó encargada a Juan y le dijo, ahí a tu madre. Usted tiene que de alguna manera correlacionar eso con que, ok, si Cristo le dijo a Juan, mira, ella a tu madre, pues eso quiere decir que nosotros somos todos los hijos. Pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Cristo le dijo a Pedro, eh, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, pues mira, Dios le dijo a Pedro, hijo de Simón, pues que Simón es nuestro padre. Esa es la lógica católica, mi amigo. Se oye broma, pero no, ese es el pensamiento crítico de un católico. Hay problemas serios. Cuando se llega a ese nivel, hay problemas serios. Y la palabra tiene explicación para eso, mentes reprobadas. Cuando usted ama más su tradición que a Cristo, usted es entregado a una mente reprobada. Si usted no sabe qué es eso, que probablemente si es católico, usted es la primera vez que escucha ese término, búsquelo. Busque qué dice la palabra sobre qué es una mente reprobada. Y se va a sorprender. Usted se tiene que imaginar que porque Lidia se bautizó con toda su casa, quiere decir que Lidia tenía un bebé. Usted se tiene que imaginar que Lidia tenía 1 o 2 bebés. Y que eso es razón suficiente para justificar el bautismo de los bebés. Mire qué tipo de razonamiento lógico, mi amigo. No se dice la palabra papa en ningún lado. No se asigna el término papado en ningún lado, pero usted se tiene que imaginar que en Mateo 16 Cristo está nombrando a Pedro papa. Aunque más adelante se nos digan los 5 oficios ministeriales y el papado no sea uno de ellos, no aparezca ni en el índice de la Biblia, el papado. Usted se tiene que imaginar que el papado existe porque la tradición lo dice. Y no, mi amigo, no. La doctrina católica usted se la tiene que imaginar. La doctrina católica no está en las escrituras. Peor aún, la doctrina católica nunca fue enseñada por Cristo o algún apóstol. Por lo tanto, como dice en las palabras de Pablo para finalizar, si aún nosotros o un ángel del cielo nos trae un evangelio diferente, orarle a María, Pedro Papa, Pedro la Piedra, bautismo de niños, ¿no? El rosario, la asunción de María, eso no está en ningún lado de la Biblia, pero te lo tienes que imaginar, porque la tradición dice que pues que como María era bienaventurada y como era la madre de Dios, pues Dios no iba a dejar, así mismito me lo han dicho los católicos, Dios no iba a permitir que su madre muriera. O sea, te tienes que imaginar que Dios no iba a permitir eso.
Te tienes que imaginar que María es madre de Dios, cuando la palabra misma nos dice que Jesús se despojó de todo y se hizo semejante a hombre. Si se despojó de todo, de su naturaleza como Dios, quiere decir que en su carácter de Jesús, Jesús era todo hombre, aunque sí sigue siendo Dios, pero se despojó de todo. Dios puede morir, señor católico que me escucha, ¿verdad que Dios no puede morir? Jesús murió, porque murió en su carácter de humano. María dio a luz a Jesús, que es Dios en su carácter humano, no Dios en el general. No sé si estás entendiendo lo que yo quiero decir. Pero mi exhortación el día de hoy es que leas tu Biblia, ores y pidas revelación del Espíritu Santo. Es el único que te puede guiar a toda verdad. Y analices que, y entienda, internalices que la tradición, tu tradición no puede contradecir la Escritura. Gálatas 1, del 6 al 9. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los veo en el próximo.